Bienvenidos a Inframundo Sobrenatural. Hoy, historias de policías. Historia 1. La llamada sin respuesta. En una pequeña ciudad al sur del país, la vida solía ser tranquila. La estación de policía local rara vez tenía algo más que manejar que disputas domésticas o casos menores de vandalismo. Sin embargo, todo cambió la noche en que llegó una extraña llamada al 911. El oficial Marcos Díaz era un veterano en el departamento, con más de 20 años de servicio. Esa noche, él estaba de guardia junto a su compañero, el joven oficial Luis Mendoza. A las 2:34 de la madrugada una llamada entró al sistema. La voz de la mujer al otro lado era apenas un susurro, temblorosa y desesperada. «Por favor, ayúdenme. Él está aquí», dijo antes de que la llamada se cortara abruptamente. Marcos y Luis intentaron devolver la llamada, pero solo obtuvieron el sonido de un teléfono desconectado. Rastrearon la llamada hasta una dirección en las afueras de la ciudad, una casa aislada en medio del bosque. Sin pensarlo dos veces, los oficiales decidieron investigar. Cuando llegaron a la casa, todo estaba en silencio. Las luces estaban apagadas y no había señales de vida. Marcos tocó la puerta, pero nadie respondió. Decidió rodear la casa mientras Luis revisaba las ventanas. Al acercarse a la parte trasera, Marcos notó que la puerta del sótano estaba entreabierta. Sacó su linterna y descendió con cautela por las escaleras, donde el olor a humedad y moho impregnaba el aire. Mientras bajaba, sus pasos resonaban en la madera vieja. La linterna iluminó el lugar, revelando una habitación polvorienta con viejos muebles y cajas apiladas. Pero lo que capturó su atención fue un pequeño pasillo al final del sótano, donde parecía haber una puerta. Marcos avanzó lentamente hacia ella, y cuando la abrió, se encontró en una pequeña habitación iluminada por una tenue luz roja. En el centro de la habitación, una mujer estaba atada a una silla, con los ojos vendados y la boca tapada. Su respiración era agitada, y cuando sintió la presencia de Marcos, comenzó a temblar. El oficial se acercó rápidamente, quitándole la venda y el amordazamiento. La mujer lo miró con terror en los ojos. «¡Corre! ¡Corre antes de que regrese!», gritó. Antes de que Marcos pudiera reaccionar, escuchó un sonido detrás de él. Se giró rápidamente, pero solo vio oscuridad. Un frío intenso invadió la habitación, y el sonido de pasos lentos y pesados resonó desde el pasillo. Luis, que había oído los gritos de la mujer, bajó corriendo al sótano. «Marcos, ¿qué pasa aquí?», preguntó Luis. Pero su voz se apagó cuando vio la figura en la entrada del pasillo. La silueta de un hombre alto y delgado se dibujaba en la penumbra. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Sin pronunciar una palabra, la figura avanzó hacia ellos. Marcos desenfundó su arma y disparó, pero las balas no parecían tener efecto. La figura continuó acercándose, y un aura de desesperación y miedo llenó el aire. Luis, paralizado por el terror, no pudo moverse. La mujer en la silla comenzó a gritar, pero sus gritos se apagaron en un sonido ahogado mientras la figura oscura se acercaba. Marcos, sintiendo que su tiempo se acababa, intentó arrastrar a Luis hacia la salida, pero era demasiado tarde. La figura se detuvo frente a ellos y, con un movimiento rápido, apagó la linterna de Marcos. La oscuridad los envolvió, y lo último que Marcos escuchó fue la respiración acelerada de la mujer y los susurros de la figura. A la mañana siguiente, un equipo de búsqueda encontró la patrulla de Marcos y Luis estacionada frente a la casa. La puerta del sótano estaba abierta, pero dentro no encontraron a nadie.
La casa parecía haber estado abandonada por años y no había rastro de los oficiales ni de la mujer. El caso fue cerrado como una desaparición inexplicada, pero los oficiales que trabajaban en la estación sabían la verdad. Algo maligno acechaba en esa casa, algo que nunca debieron haber perturbado. Historia 2. El hombre en la celda 13. La cárcel de San Cristóbal era conocida por ser un lugar donde los peores criminales cumplían sus sentencias. Sin embargo, entre los guardias había una historia que se contaba en voz baja, una historia sobre la celda 13. Manuel Gómez era un guardia nuevo, asignado al turno de noche. Había escuchado rumores sobre la celda, pero los desestimó como simples cuentos para asustar a los novatos. Sin embargo, su curiosidad fue más fuerte, y una noche decidió investigar por su cuenta. La celda 13 estaba al final del pasillo más oscuro de la prisión, una zona rara vez visitada por los guardias. Cuando Manuel se acercó, notó que la puerta de la celda estaba cerrada con varios candados, algo inusual para una celda vacía. Aún así, decidió echar un vistazo. Al abrir una pequeña ventana en la puerta, lo primero que notó fue el intenso frío que emanaba del interior. Encendió su linterna y miró dentro, esperando encontrar una celda vacía. Pero lo que vio lo dejó helado. En la esquina más alejada, un hombre estaba sentado en el suelo, encorvado y con la cabeza baja. Vestía un uniforme de prisionero, pero su piel era de un tono pálido enfermizo, casi traslúcido. Sus manos estaban encadenadas al suelo, y de su boca salía un susurro constante, palabras ininteligibles que parecían estar en un idioma antiguo. Manuel retrocedió, sorprendido. No había registro de que la celda 13 estuviera ocupada, y nunca había visto a ese prisionero antes. Decidió informar a su superior, pero antes de que pudiera irse, el hombre levantó la cabeza. Sus ojos estaban completamente negros, sin iris ni pupilas. Su boca se abrió en una sonrisa grotesca, revelando dientes afilados y amarillentos. Manuel sintió una oleada de pánico y cerró la ventana de golpe. Corrió hacia la oficina principal y le contó lo sucedido al jefe de guardias, un hombre mayor llamado Antonio. Este lo miró con seriedad y sin hacer preguntas, lo acompañó de vuelta a la celda 13. Cuando llegaron, Antonio abrió la puerta con cautela y entró en la celda, seguido por Manuel. Pero para sorpresa de Manuel, la celda estaba vacía. No había rastro del prisionero, ni de las cadenas en el suelo. «Te dije que no te acercaras a esta celda, muchacho», dijo Antonio en voz baja. «Lo que viste no era humano. Este lugar está maldito desde que se construyó». Manuel, confundido y asustado, no supo qué decir. Antonio le contó que, hace muchos años, un prisionero había sido condenado a muerte por cometer crímenes atroces. Antes de ser ejecutado, maldijo la prisión y juró que nunca abandonaría la celda 13. Desde entonces, los guardias evitaban esa celda, y los prisioneros que eran encerrados allí nunca salían con vida. Algunos decían que el espíritu del prisionero seguía atrapado, buscando venganza contra cualquiera que se acercara. Manuel intentó no pensar en lo que había visto, pero las noches siguientes fueron un tormento. Escuchaba susurros en los pasillos, y cada vez que pasaba cerca de la celda 13, sentía una presencia que lo observaba. Una noche, mientras hacía su ronda, decidió enfrentar su miedo. Fue hasta la celda 13 y abrió la ventana de nuevo. Esta vez, la celda estaba vacía, pero el frío seguía allí. Se quedó mirando el interior durante unos minutos, esperando ver algo, pero no sucedió nada. Justo cuando estaba a punto de cerrar la ventana, escuchó un susurro en su oído, un susurro que provenía de detrás de él. «Nos volveremos a ver».
Manuel se giró rápidamente, pero no había nadie allí. Cerró la ventana y se alejó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Al día siguiente, pidió su traslado a otro turno, uno diurno. Nunca volvió a trabajar de noche, y cada vez que pasaba cerca de la celda 13, sentía una opresión en el pecho. La leyenda de la celda 13 continuó, y aunque muchos guardias nuevos llegaban con escepticismo, ninguno se atrevía a acercarse a esa puerta. Sabían que, en la oscuridad, algo estaba esperando. Historia 3. La patrulla fantasma. En las afueras de la ciudad había una carretera vieja y en desuso conocida por los habitantes locales como la Senda de los Olvidados. Durante décadas, la carretera había sido el escenario de numerosos accidentes, muchos de ellos mortales. Los lugareños creían que estaba maldita y evitaban conducir por ella después del anochecer. El oficial Ricardo Pérez no era un hombre supersticioso. Había servido en la fuerza policial durante años y había escuchado muchas historias de fantasmas y apariciones, pero nunca les dio mucha importancia. Sin embargo, todo cambió una noche cuando fue llamado a investigar un accidente en esa misma carretera. Al llegar al lugar, Ricardo notó que la niebla era espesa, dificultando la visibilidad. Encendió las luces de las patrullas y avanzó lentamente por la carretera, buscando cualquier señal del accidente reportado. Pero, después de varios minutos, no encontró nada. Decidió detenerse y salir del coche para inspeccionar los alrededores a pie. Mientras caminaba, notó un ruido extraño, como un motor en ralentí. Siguió el sonido y, para su sorpresa, encontró una patrulla antigua, estacionada a un lado de la carretera. Parecía una patrulla de los años 70, con las luces intermitentes parpadeando débilmente. Ricardo se acercó, pero no había nadie dentro del vehículo. La puerta del conductor estaba entreabierta y el motor seguía en marcha. Miró dentro del coche y vio un radio viejo que emitía un ruido blanco entrecortado. Confundido, intentó comunicarse con la central para informar de lo que había encontrado. Pero su radio estaba muerta. Decidió regresar a su patrulla, pero cuando se dio la vuelta, la niebla parecía haberse espesado aún más, envolviéndolo completamente. Mientras avanzaba hacia su coche, escuchó una voz detrás de él, una voz que parecía venir del pasado. «Oficial Pérez, necesitamos ayuda». Ricardo se giró rápidamente, pero no vio a nadie. La voz continuaba, mezclándose con el ruido blanco del radio de la patrulla antigua. «Oficial Pérez, estamos atrapados. Por favor, ayúdenos». El corazón de Ricardo latía con fuerza mientras trataba de localizar la fuente de la voz. Se acercó nuevamente a la patrulla antigua y notó algo extraño en el parabrisas. Era un recorte de periódico, amarillento por el tiempo. Lo tomó y leyó el titular. «Tragedia en la Senda de los Olvidados. Patrulla se estrella y mueren 2 oficiales». La foto mostraba a 2 policías jóvenes. Uno de ellos era casi idéntico a Ricardo, solo que más joven. Un escalofrío recorrió su cuerpo cuando se dio cuenta de que la patrulla que había encontrado era la misma que aparecía en la foto. De repente, la niebla comenzó a disiparse y Ricardo vio, a lo lejos, las luces de su patrulla. Sin perder tiempo, corrió hacia ella, sintiendo que algo lo perseguía. Al llegar al coche, encendió el motor y aceleró, dejando atrás la patrulla antigua y la carretera maldita. Cuando llegó a la estación, Ricardo contó lo sucedido a su superior, pero nadie le creyó. Algunos se rieron, otros lo miraron con lástima, pensando que había tenido un mal sueño o que el cansancio le había jugado una mala pasada. Sin embargo, Ricardo sabía lo que había visto y escuchado. La patrulla fantasma seguía ahí,
atrapada en el tiempo, y los oficiales que murieron en ese accidente estaban condenados a repetir su última noche una y otra vez, buscando desesperadamente ayuda. Desde entonces, Ricardo evitó la senda de los olvidados, y cada vez que escuchaba hablar de un accidente en esa carretera, no podía evitar pensar en la patrulla antigua y en los fantasmas que la habitaban. Historia 4. La casa del último aliento. En el corazón de la ciudad había una vieja casa abandonada que todos conocían como la casa del último aliento. Su fachada destartalada y las ventanas rotas le daban un aspecto siniestro, pero lo que más aterraba a los habitantes era la leyenda que la rodeaba. Se decía que, hace muchos años, la casa había sido el hogar de un doctor corrupto que realizaba experimentos macabros en sus pacientes, la mayoría de los cuales nunca salieron con vida. Con el tiempo, la casa fue abandonada, pero aquellos que se atrevían a entrar afirmaban escuchar los gritos y lamentos de las almas que allí perecieron. El oficial Javier Santos no creía en esas historias. Para él, la casa era solo un edificio viejo y ruinoso que atraía a vagabundos y adolescentes en busca de emociones fuertes. Una noche, recibió una llamada para investigar un posible allanamiento en la casa, así que decidió ir solo para comprobarlo. Al llegar, notó que la puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado a la fuerza. Sacó su linterna y su arma y entró con cautela. El interior de la casa estaba en un estado deplorable. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire era pesado y frío. Mientras avanzaba por los pasillos oscuros, escuchó un ruido proveniente del piso superior, como si alguien arrastrara algo pesado. Subió las escaleras con cuidado, pisando suavemente para no alertar a quien quiera que estuviera allí. Llegó a un pasillo, largo con varias puertas a los lados. El ruido se hacía más fuerte, proveniente de la última puerta al final del pasillo. Con la linterna en una mano y el arma en la otra, Javier se acercó lentamente, sintiendo como el aire se volvía más frío a cada paso. Cuando llegó a la puerta, ésta se abrió lentamente, como si alguien lo estuviera esperando. La habitación estaba casi completamente a oscuras, salvo por la tenue luz de la linterna que apenas iluminaba una mesa en el centro. Sobre la mesa, Javier vio algo que lo dejó paralizado: un cuerpo cubierto con una sábana blanca. Al acercarse, notó que el cuerpo estaba conectado a una antigua máquina de electrocardiografía que emitía un leve pitido, indicando que la persona aún estaba viva. Pero lo más inquietante era que, en la esquina de la habitación, una figura alta y delgada observaba en silencio. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero sus ojos brillaban con una luz antinatural. Javier apuntó su arma hacia la figura, pero ésta no se movió. En lugar de eso, comenzó a susurrar algo ininteligible. El oficial sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio sepulcral. El pitido de la máquina se detuvo y el cuerpo sobre la mesa comenzó a convulsionar violentamente. Javier, aterrorizado, retrocedió. Pero antes de que pudiera salir de la habitación, la puerta se cerró de golpe, dejándolo atrapado. Los gritos del cuerpo resonaron en la habitación, mezclándose con el sonido de risas macabras que provenían de todas partes. Desesperado, Javier intentó abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. La risa se hizo más fuerte, y las sombras en la habitación comenzaron a moverse, acercándose a él. Sintiendo que su mente estaba al borde del colapso, Javier cerró los ojos y disparó al aire,
esperando a ahuyentar a lo que fuera que lo estaba atacando. Pero cuando abrió los ojos de nuevo, todo estaba en silencio. La puerta estaba abierta y la habitación estaba vacía. No había cuerpo, ni máquina, ni figura. Todo parecía haber sido una alucinación, pero el miedo en el corazón de Javier era real. Salió corriendo de la casa y no se detuvo hasta llegar a su patrulla. Cuando informó lo sucedido, sus superiores no le creyeron. Decidieron archivar el caso como un simple allanamiento y la casa fue clausurada de nuevo. Pero Javier sabía lo que había visto. Desde esa noche, empezó a experimentar pesadillas terribles en las que revivía esa noche una y otra vez, con la figura oscura acercándose cada vez más. Eventualmente, solicitó un traslado a una estación más alejada, con la esperanza de escapar de la maldición de la casa del último aliento. Sin embargo, cada vez que pasaba por esa calle, sentía que algo lo observaba desde las ventanas rotas, esperando su regreso. Historia 5. El caso del asesino del lago. El lago oscuro, como lo llamaban los locales, era un lugar al que todos evitaban ir, especialmente de noche. Rodeado de densos bosques y envuelto en niebla la mayor parte del año, el lago tenía una reputación siniestra. Durante décadas habían ocurrido numerosas desapariciones y muertes inexplicables, pero el caso más escalofriante fue el del asesino del lago. La primera víctima fue encontrada flotando en las aguas heladas del lago, con el rostro contorsionado en una expresión de puro terror. A partir de entonces, cada año, una nueva víctima aparecía en las mismas circunstancias. La policía local, liderada por el detective Alejandro Márquez, estaba desconcertada. No había pistas, ni testigos, y la comunidad estaba aterrorizada. Alejandro, un detective experimentado, había visto de todo en su carrera, pero este caso lo tenía perturbado. Había algo en el lago que no podía explicar, una sensación de que lo observaban, de que algo más allá de la comprensión humana estaba detrás de esos crímenes. Una noche, mientras revisaba las evidencias en su despacho, recibió una llamada anónima. La voz al otro lado del teléfono era ronca y apenas audible. Si quieres respuestas, ven al lago. Solo esta noche. Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Alejandro dudó por un momento, pero la desesperación por resolver el caso lo empujó a aceptar la invitación. Llegó al lago poco antes de la medianoche, armado y con una linterna. La niebla cubría la superficie del agua, dándole un aspecto fantasmal. Avanzó lentamente, sus pasos resonando en la orilla cubierta de guijarros. De repente, escuchó un chapoteo en el agua. Apuntó la linterna hacia el sonido, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado se intensificó. Entonces, algo emergió del agua. Una figura alta y delgada, cubierta de algas y lodo, salió lentamente del lago. Sus ojos brillaban con una luz antinatural y su rostro, aunque humano, estaba deformado, con la piel desgarrada y colgando en tiras. La criatura avanzó hacia Alejandro, quien retrocedió con el arma en la mano, temblando de miedo. «¿Qué eres?», logró preguntar, con la voz entrecortada. La criatura no respondió. En cambio, alzó una mano y señaló hacia el bosque. Alejandro, tembloroso, giró la linterna hacia donde apuntaba la criatura, y lo que vio lo dejó sin aliento. Cuerpos. Docenas de cuerpos colgaban de los árboles, sus rostros retorcidos en expresiones de agonía. Todos ellos parecían haber sido asesinados de la misma manera, ahogados, sus bocas abiertas en un grito silencioso. La criatura, sin dejar de mirarlo, comenzó a acercarse más, y Alejandro, superado por el pánico, disparó.
El sonido del disparo resonó en el lago, pero la criatura no se detuvo. Cada bala que Alejandro disparaba pasaba a través de ella, como si fuera un espectro. Cuando se quedó sin balas, la criatura se detuvo justo frente a él. Alejandro, incapaz de moverse, sintió un frío mortal invadir su cuerpo mientras la criatura extendía su mano hacia su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, todo se volvió negro. A la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de Alejandro en la orilla del lago, con el mismo rostro de terror que habían visto en las otras víctimas. Su arma estaba descargada y no había señales de lucha. El caso del asesino del lago nunca se resolvió, y después de la muerte de Alejandro, la policía cerró el expediente, clasificando los asesinatos como fenómenos inexplicables. El lago fue declarado fuera de los límites y la comunidad lo evitaba por completo. Sin embargo, aquellos que vivían cerca del lago afirmaban que, en noches de niebla, podían ver una figura alta y delgada caminando por la orilla, buscando su próxima víctima. Y así, el lago oscuro se convirtió en una leyenda aterradora, un lugar donde los vivos y los muertos se encontraban y donde el mal acechaba en las sombras.